¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianey. Y bueno, el día de hoy les traigo, ahora, el fin de semana, un capítulo más, bueno, 2 capítulos más de este libro tan bueno que es La hija del boticario. Vamos a iniciar el capítulo número 14, el 15, y bueno, ya veremos qué nos trae ahora esta novela. El primer capítulo lo estarán escuchando en la voz de mi hija, de Camila, ya que ella ahorita me estará apoyando en leer algunos capítulos para yo poder tener el tiempo de todas las actividades que van dentro de casa y también fuera de ella. Entonces, para no dejarlos sin la lectura, pues hemos tomado esta coordinación, esta colaboración con ella. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ustedes me dejarán aquí abajo saber si les gusta, qué les parece, si ya no me la quieren a ella, yo me voy. Y yo nada más bordo. Pero bueno, pues vamos a iniciar. Ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer, algo para disfrutar de este ratito en compañía. Y dice así. Capítulo 14. La larga ola de frío terminó por fin en las postrimerías de marzo y pronto la nieve fundida corría por los albañales y sumideros. Llegó abril y con él el sol, pero una magnífica mañana de primavera se vio alterada por unos sonoros golpes en la puerta de entrada. «Está hecho una fiera, señora», dijo Peg. «Dice que no se marchará hasta que le hayáis pagado». Susan, con profundo desaliento, fue a hablar con el visitante, un zapatero, que sostenía que se le adeudaban un par de zapatos con hebillas de plata. «Bien podéis pretextar que no os es posible pagar las deudas de vuestro marido, pero eso no llena los vientres de mis hijos, ¿verdad que no?». Se plantó en jarras y esperó. «Ya he dicho que os pagaré un poco cada mes hasta saldar la deuda», respondió Susan, incómoda porque sabía que ese hombre tenía todo el derecho a querer cobrar. «Lo digo con toda sinceridad. No puedo hacer nada más. Seguro que esta noche cenaréis, y en cambio mi Bess y mi Jem tendrán que pasar hambre hasta el mes que viene. Si pudiera pagaros ahora, lo haría». Notaba palpitaciones en la garganta ante la mirada iracunda de aquel hombre. «Cobraré ahora, y no pienso moverme de aquí hasta que tenga mi dinero». Agnes oyó el vocerío y se acercó a ver cuál era la causa del alboroto. Descargó un golpe de bastón con tal autoridad que tanto Susan como el zapatero se quedaron en silencio. «Podéis entregarme a mí la factura de mi sobrino», dijo. Dejó una por una las monedas exigidas en la mano abierta del zapatero. Luego llamó a Emmanuel y le ordenó que acompañara al comerciante a la puerta. «Voy a descansar un rato a mi habitación», anunció en respuesta a las sinceras palabras de agradecimiento de Susan. «Puedes atenderme durante el almuerzo». «Muchísimas gracias, Agnes. Pero, ¿cuándo acabará esto?», masculló Agnes mientras se alejaba renqueante. Susan se alegró de poder escapar al jardín. Bajo el sol de primavera, se preguntó si los demás acreedores de Henry la encontrarían y provocarían más escenas desagradables. En las últimas 2 semanas había dedicado gran parte de sus cavilaciones a fantasear con formas de saldar deudas de ellos. Al cabo de un rato, ya más serena, se sentó en el banco de la pérgola de tejo recortado. Sobre los tejados flotaba el traqueteo de las ruedas, en los adoquines y las voces del vendedor de ostras, pero se oían lo bastante lejos para no alterar su sosiego mientras reflexionaba acerca de su nueva vida. Sus días habían adquirido ya cierto ritmo, y había descubierto que sentía empatía por Agnes Fitch. Pese a la afilada lengua de la anciana, tomó la determinación de hacer todo lo posible
por llegar a ser indispensable. No obstante, por las noches, Susan se revolvía en la cama, preocupada por la carga de las deudas y por cómo se las arreglaría para mantener a un hijo, en el supuesto de que sobreviviera al parto. Extenuada a causa de las inquietas noches y apaciguada por los monótonos arrullos procedentes del palomar, volvió el rostro hacia el calor del tenue sol y se adormiló. Poco después, la despertaron unas rápidas pisadas en el sendero, y vio a Peg trotar hacia ella a la vez que se limpiaba las manos en el delantal. «Ha llegado un mensajero», anunció. «Ha venido en busca del señor Savage». «Oh, no, otra vez no. ¿Qué quiere?» «Es un marinero, un hombre bastante tosco». Para cuando llegaron a la cocina, la señora Oliver había instalado al mensajero junto al fuego, y los dos se solazaban con cierto coqueteo ante sendos vasos de cerveza. «Creo que buscáis a mi marido», dijo Susan. El marinero se limpió la boca con el dorso de la mano. «Pues sí. ¿Está aquí?» «No. Mi marido falleció». El hombre se succionó los dientes. «El Mary Jane está en el puerto. La mercancía del señor Savage espera ser recogida». «¡Vaya!». A Susan ni se le había pasado por la cabeza que las actividades mercantiles de Henry proseguían aún después de su muerte. «Tendré que organizarlo entonces». Un atisbo de esperanza le levantó el ánimo. «Más vale que no dejéis pasar mucho tiempo, o la carga se marchará del muelle por su propio pie». «Muy bien, ya me ocuparé». Le dio medio penique de propina y a continuación fue a llamar a la puerta del gabinete. William Ambrose, sentado a su mesa, tomaba notas. «He recibido una visita», explicó Susan. «El Mary Jane ha atracado y el cargamento de ron y azúcar de Henry está en el muelle». William arrugó el entrecejo, pero el ceño desapareció enseguida de su rostro. «Eso sí es una buena noticia». «He estado muy preocupada por las deudas de Henry». En su alivio, olvidó la habitual actitud de reserva que mantenía ante él. «No sabía cómo llegaría a pagar a todos sus acreedores, pero ahora confío en que esta sea la respuesta. Me preguntaba si podráis acompañarme al puerto». Pararon un coche de alquiler pese a que, como William dijo, habrían tardado lo mismo a pie, debido al intenso tráfico. Una interminable cola de carretas y carromatos, coches y caballos, todos con actividades pendientes en los embarcaderos y tinglados, avanzaban por Thames Street. El bullicio era tremendo, voces y golpes, los chirridos de las cuerdas cuando descargaban en el suelo cajas y toneles, pasos apresurados y gritos en un sinfín de lenguas. El Mary Jane se alzaba imponente por encima de ellos, mientras marineros y mercaderes cruzaban la pasarela. Impregnaba el aire un intenso olor a pescado en descomposición, y Susan arrugó la nariz. William la sujetó del brazo y la acompañó a bordo. Localizaron el camarote del capitán y le explicaron que Susan era la viuda de Henry. Después de una breve conversación, Susan firmó una pila de documentos y tomó posesión del cargamento. «Mañana enviaré una carreta a recoger la mercancía», dijo William. «Preferiría que se llevara la carga negra ahora», respondió el capitán. «No soportan bien el viaje y no me responsabilizaré de más pérdidas. Ya volverá a buscar los toneles y las cajas más tarde». Susan vio de mudarse a William. «¿Qué ocurre?», dijo. «¿Cuántos son?», preguntó William al capitán, sin prestar la menor atención a Susan. «Quedan 2. ¿Dónde están?». «Ordenaré que los suban de la bodega por haceros un favor. Pediré a mis hombres que antes les echen un cubo de agua por encima. ¿Os parece? Después de varias semanas en la mar, no huelen a rosas, precisamente». El capitán soltó una estridente carcajada, muy satisfecho de su comentario jocoso. «¿William?». Susan apoyó una mano en su brazo. «¿Qué pasa?». «Por lo visto, mi querido primo nos ha dejado un problema. Hay que recoger 2 esclavos». «¿Esclavos? Pero…». «Si no recuerdo mal, me contasteis que tuvisteis una discusión con Henry cuando él os anunció que traería unos esclavos de Barbados». «Así fue.
Me había olvidado por completo hasta ahora. ¿No insinuaréis? Mucho, me temo que sí. Susan se quedó de una pieza. ¿No se los puede devolver? Dudo que sobrevivieran a una segunda travesía inmediatamente después de esta. Ya ha muerto uno de ellos. William, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo quedármelos de ninguna manera. Susan y William aguardaron en la cubierta hasta que el capitán subió por la escotilla. Lo seguía uno de sus hombres tirando de una cadena. Sujeta al otro extremo de la cadena iba una mujer negra que avanzaba a tropicones con un fino vestido de algodón empapado y adherido a la piel. Un niño esquelético de unos 5 años, envuelto en mugrientos andrajos, iba agarrado a su mano, aunque en cualquier caso difícilmente habría podido separarse de su madre, ya que unos grilletes los mantenían unidos. Presas de un violento temblor, con las cabezas gachas, se detuvieron y parpadearon bajo la luz del día. Susan sintió náuseas por el hedor que desprendían ambos y levantó un ángulo de la capa para taparse la nariz. ¿Fue? William se acercó para examinar a la mujer. Fue, ¿eres tú? Conmocionado, tenía el rostro tenso. Ella se volvió despacio y lo miró. Una pequeña llama de esperanza asomó a sus ojos mortecinos. Cuando abrió la boca para hablar, William movió la cabeza en un gesto de negación casi imperceptible. Fue, esta es la señora Savage, la esposa de mi primo y tu nueva ama, explicó. Fue se lamió los labios agrietados y sangrantes. ¿La esposa del amo Savage? Y lamento decirte que el señor Savage ha muerto. Ella se tambaleó, pestañeando, y el niño dejó escapar una leve exclamación de angustia. William se apresuró a sujetarla antes de que se desplomara, y la sostuvo hasta que se le pasó el desvanecimiento. Susan observó la escena, incómoda por la atención que William dedicaba a la esclava. Transcurrido un momento, Phoebe abrió los ojos y William la soltó. Miró desesperadamente alrededor hasta que vio al niño. Tomándolo de la mano, susurró. Erasmus también ha muerto. Lo siento mucho. ¿Y este es el pequeño Joseph? Phoebe asintió con la cabeza y empujó al pequeño hacia adelante. William levantó el rostro manchado de lágrimas del niño y lo examinó por un momento. A continuación, le alborotó el pelo rizado y dijo: Ahora estarás a salvo, Joseph. Susan se llevó a William aparte y le preguntó: ¿Conocéis a estas personas? Y arrugó la nariz al advertir que él tenía la parte delantera de la capa manchada de la mugre que cubría la ropa de la mujer. Phoebe y su hermano Erasmus eran hijos de la nodriza de Henry, y poco antes de volver yo a Inglaterra asistí a Phoebe en el nacimiento de Joseph. Llegué a conocer muy bien a Phoebe y Erasmus durante el año que pasé en la plantación de mi tío. Pero me ha costado reconocer a Phoebe por lo delgada y enferma que está. ¿Y el hermano de Phoebe ha muerto en el viaje? William apretó los labios. Las condiciones en la bodega de un barco son apenas tolerables para los animales, no digamos ya para un niño. ¿Y el marido de esa mujer? No tiene marido, respondió William lacónicamente. Susan volvió a mirar de soslayo a la mujer y vio que ésta la observaba a ella. El niño de piel más clara que su madre seguía aferrado a su mano y mantenía la vista fija en el suelo, como si hubiese desistido de esperar nada de la vida. Algo en sus piernas descarnadas y sus rodillas nudosas despertó de pronto en Susan el deseo de llorar. El niño se enfriará, dijo. Empapados como están, es inhumano tenerlos aquí afuera con este viento helado, y van descalzos. El cochero se negó a admitir en el carruaje a la mujer y al pequeño. Me sería imposible recoger a otro cliente hasta que consiguiera eliminar el mal olor a fuerza de restregones, pretextó, no sin razón. Volveremos a casa a pie, decidió William.
Desarrojó a los esclavos con la llave que el capitán le había entregado. ¿No irán?, preguntó Susan. ¿A dónde creéis que irían? Susan estaba tan cerca de ellos que percibía su hedor a sudor, vómito y cosas peores. Así y todo, se quitó el chal y se lo puso a Phoebe sobre los hombros y se lo anudó por delante. Un tanto ufana por ese desinteresado acto de caridad suyo, comentó: «Así, eso ya está mejor, ¿no?». Phoebe le lanzó una mirada hostil y luego bajó la vista. Susan dio un paso atrás al instante. ¿Se lo había imaginado? ¿O en los ojos de esa mujer ardía algo parecido al odio? Aturullada, se volvió y tropezó con William. «Vámonos», dijo él. A la señora Oliver no le entusiasmó mucho que se incorporaran esos dos nuevos miembros a la casa. «¿De qué nos servirán? Solo hay que verlos, más bocas que alimentar, nada más que eso». William atacó sus quejas de inmediato con unas palabras severas y la mandó a buscar ropa y calzado desechados para ellos. Peg recibió orden de llevar jarras de agua a la trascocina para llenar el barreño. Procurando no mirar directamente a Phoebe, Susan le dio un trozo de jabón y un cepillo de fregar. Se quedó a su lado mientras Phoebe se desnudaba y se lavaba a restregones, y luego hacía lo mismo con su hijo. Susan no pudo evitar fijarse en el cuerpo desnudo de la mujer, tan distinto del suyo. Su delgadez era tal que se le arrugaba la piel oscura y los pechos le colgaban como bolsas vacías sobre las costillas. El niño tenía la piel de color café con leche. No era ni negro ni blanco, y Susan se preguntó si ese color era normal. Era poco lo que sabía sobre los africanos, pero ¿acaso el niño se oscurecería con la edad? En cuanto los esclavos se secaron, Susan ofreció a Joseph una camisa, un calzón y una chaqueta pequeños. Todavía tembloroso, mantenía la mirada clavada en el suelo. Susan se volvió hacia Phoebe. Esta tendió la mano con parsimonia y tomó la ropa que le ofrecía. Vistió al niño, que permaneció inmóvil como un muñeco mientras su madre le enfundaba las mangas de la chaqueta. Luego se dio la vuelta y, con la vista baja, esperó a que Susan le entregara un viejo vestido remendado y un chal para ella. Susan condujo a los dos de regreso a la cocina y, armándose de valor para afrontar el mal genio de la señora Oliver, le pidió que diera de comer a los recién llegados. La cocinera plantó en la mesa una hogaza de pan y un cuenco con grasa de carne asada, junto con una jarra de cerveza, y se marchó a la despensa rezongando. Susan vio que el niño miraba el pan y luego a su madre con sus enormes ojos castaños. Phoebe le dirigió un gesto de asentimiento casi imperceptible. El pequeño se abalanzó sobre la comida y comió a dos carrillos a la vez que le corrían las lágrimas por el rostro. Phoebe alargó el brazo y, palpitándole a ella misma un músculo en la mandíbula, le retiró delicadamente una lágrima con el pulgar. Susan advirtió que ella no comió hasta que el niño hubo terminado. De pronto, se avergonzó de observarlos y se marchó en silencio. Al subir, pasó por delante de la capilla y oyó la voz colérica de Agnes. «No pienso acoger a ningún desamparado más, Will. Tienes que librarte de ellos. Eso por descontado». «No puedo». Susan sintió que le ardían las mejillas y, ya con la mano en el picaporte, se contuvo. Su padre siempre decía que quienes escuchaban escondidas nunca oían nada bueno de sí mismos, y aunque era consciente de que debía dar a conocer su presencia, se quedó inmóvil detrás de la puerta entornada. «¿Qué quieres decir con esto, William?». Sin mover los pies por miedo a que crujiera una tabla del suelo, Susan se inclinó un poco hacia adelante y miró por la rendija entre la puerta y el marco. «Conocí a Phoebe y a Erasmus durante mi estancia en Barbados. El pobre Erasmus, encadenado en la bodega de Mary Jane, no ha sobrevivido al viaje. Y Phoebe está muy deteriorada. La última vez que la vi no era la criatura patética que es ahora. Eso me parece muy bien, pero Phoebe ha venido con su hijo. Son los esclavos de Susan. Puede liberarlos para que busquen empleo en otra parte».
Sabéis de sobra que en las calles de Londres no durarían ni un minuto. He dicho que no pienso tenerlos aquí. Agnes dio un manotazo en el brazo de la butaca. A través de la rendija, Susan vio que Agnes tensaba la mandíbula en un gesto de obstinación, y William cerraba los puños detrás de la espalda. Tras un momento de silencio, William volvió a hablar. «Tía, ¿no lo entendéis?», habló con voz queda, y Susan tuvo que aguzar el oído. «Yo viví en la plantación durante un año, y en ese tiempo llegué a conocer muy bien a Phoebe, muy bien». Se volvió para mirar por la ventana. Era una esclava doméstica de confianza, llena de vida y alegría. Cantaba para sí mientras trajinaba en la casa, e incluso mi tío, hombre de mal carácter como es, rara vez dejaba de responder a su sonrisa. «Te he dicho que no quiero más esclavos, William. Ya el propio Manuel empieza a ser demasiado grande para mantenerlo». «Tía, yo estaba allí cuando nació el hijo de Phoebe, Joseph. Aún no habéis visto al niño. El niño es... bueno, es mulato». «¿Es qué?». «Es medio blanco». Se produjo una larga pausa en la que Susan oyó el tenue reclamo del trapero elevarse por encima de los tejados. «¿Qué insinúas?», preguntó Agnes por fin. «Debemos encontrarles un hogar aquí. Joseph es... de la familia». «Dios bendito. ¿Es hijo tuyo?». Susan se llevó la mano a la boca para ahogar una exclamación. Tambaleante, se apartó de la puerta y corrió por el pasillo hasta su alcoba, donde, con la respiración agitada, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. No podía explicarse por qué la había alterado tanto descubrir quién era el padre del pequeño esclavo, pero tenía ganas de llorar. A la mañana siguiente, Susan pidió permiso a Agnes para ir a visitar a todas las personas que habían hecho pedidos de azúcar y ron a Henry. «Cuanto antes liquides las deudas de Henry, mejor», aconsejó Agnes. «Me molesta que vengan sus acreedores a llamar a mi puerta». «Sí, claro», exclamó Susan, «lo haré sin pérdida de tiempo». «Y habla con la señora Oliver. Tiene un hermano carretero. Él puede ocuparse del reparto, y puedes contar con que es bastante honrado». Susan tardó varios días en visitar a todos los clientes de Henry para acordar la entrega de la mercancía. Algunos habían cambiado de idea o estaban fuera de la ciudad, y algunos sacaron documentos donde constaba que habían pagado ya la mitad del coste por adelantado. Por las noches, cuando Agnes se retiraba, Susan se sentaba con papel y pluma a calcular cuánto se le adeudaba e intentaba cuadrar las cuentas con las pilas de facturas y los apuntes que Henry había dejado. Al final, creyó tenerlo todo claro. Esa noche la vela se había consumido hasta la cazuela de la palmatoria, y tensa por el cansancio, se frotaba los ojos. «¿Habéis encontrado destino para todas las mercancías?», preguntó William a sus espaldas, y ella se sobresaltó. Llevándose la mano al pecho, se volvió de cara a él, pero fue incapaz de mirarlo a los ojos. Seguía atónita por la revelación de que Joseph era hijo suyo, y por tanto William y Phoebe. «¿Os he asustado?». «Un poco». Susan sintió una llamarada de calor en el rostro al esforzarse en apartar del pensamiento la escandalosa imagen de William desnudo unido a Phoebe en un apasionado abrazo y concentrarse en el asunto que tenía entre manos. «Aún tengo 2 toneles de ron sobrantes. No sé si visitar alguna cervería y preguntar». «Desde luego no os lo recomiendo», exclamó William con semblante severo, «pero yo preguntaré por vos». «Gracias, William», suspiró de alivio en su agradecimiento por verse exonerada de esa tarea. «En ese caso, creo que podré pagar casi todo el dinero que Henry debía. Quizá tenga que ponerme a merced de los acreedores y suplicarles que me hagan un pequeño descuento. Pero espero haber devuelto la mayor parte en los próximos 7 días. Tal vez, con el tiempo, pueda pagar el resto. Por desgracia, el sueldo de una dama de compañía es bajo, y me será difícil ahorrar cuando tenga un hijo que mantener. Dadme una lista del resto de las deudas, y yo las saldaré». «Eso no». «Disculpad, es un ofrecimiento generoso.
pero esto es algo que debo hacer yo misma. No deseo estar en deuda. —¡Estar en deuda! —exclamó William. Susan pestañeó ante el destello de furia que asomó a sus ojos. —Si mi primo no hubiese gastado vuestra dote en fruslerías, ahora no estaríais. La llama de la vela parpadeó y se apagó. Susan lo oyó suspirar. Su exhalación agitó el aire en la repentina intimidad creada por la oscuridad, y ella tomó incómoda conciencia de lo cerca que estaban uno del otro. —Esperemos y veamos qué precio puedo obtener por vuestros toneles de ron —dijo William—. Luego ya hablaremos del pago de las deudas. Es tarde y debéis descansar. No me gusta veros tan cansada y agobiada. —Gracias por vuestra gentileza —respondió ella—, pero no descansaré hasta que haya cumplido con las obligaciones de mi marido. Agnes había vuelto a dormirse. Aliviado el dolor de sus articulaciones hinchadas por el calor del fuego, Susan dejó de leer y apoyó el libro en el regazo. Emmanuel estaba sentado en su sitio de costumbre, en el escabel a los pies de Agnes, con el pequeño simio acurrucado entre los brazos. Emmanuel lanzó una mirada pícara a Susan, agarró la pipa todavía humeante de la mano inerte de Agnes y echó el contenido en la chimenea. A continuación, alargó un brazo y desprendió una ramita de romero del jarrón de hierbas que Susan había recogido en el jardín esa mañana. Prensó las hojas en la cazoleta de la pipa y la dejó en la mesa junto a Agnes. —Eres muy travieso —susurró Susan con fingida severidad. Emmanuel soltó una risita mientras se tapaba la boca con la mano. —¿Os quedáis con la señora, por favor? Yo voy a la cocina a ver a fuego. Susan se compadeció de él, y le costó resistirse a la expresión suplicante de sus ojos. —Pero no tardes. Ya sabes que a la señora le gusta tenerte cerca por si necesita algo. Emmanuel se encogió de hombros. —Vos estáis aquí. Paso todo el día a su lado, y ella no sabe ya qué inventarse para encargarme recados. —Es una buena ama. —Sí, pero siempre es todo igual. Me paso la vida sentado a sus pies —se quejó él sombríamente. —¿Recuerdas cómo eran las cosas en la plantación antes de venir aquí? Recuerdo que mamá me cantaba. ¿Qué fue de ella? Se puso enferma y murió, y yo lloré y lloré. De pronto, movida por un repentino sentimiento de compasión por el niño huérfano, Susan le tomó la mano. Mi madre también murió. Nunca olvidas la tristeza, ¿verdad? Emmanuel negó con la cabeza, visible la congoja en sus ojos castaños. Pero ha venido Phoebe. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Es como una hermana mayor para mí. Me obliga a comer otra vez y me canta. Creía que nunca volvería a verla. Susan recordó por un momento la protectora ternura de Phoebe con su hijo, el hijo de William. ¿No te gustaría volver a la plantación? No. Emmanuel puso los ojos en blanco. En los campos los hombres mueren, trabajan mucho bajo el sol intenso y el capataz los azota. Las moscas se comen la piel abierta. Mi padre murió después de una paliza. No quiero volver nunca. ¡Qué horror! Emmanuel se inclinó al frente. Dice la señora que si me porto mal me mandará a los campos. Por favor, decidle que no me envíe. Pues pórtate bien, Emmanuel, y no le des motivos para enfadarse contigo. Pero si me paso todos los días aquí sentado al lado de la señora. Quiero salir, ver. Abrió mucho los brazos. ¡Todo! Me quedaré aquí con la señora, dijo Susan y le sonrió. Tú ve a ver un rato a Phoebe. Él le agarró la mano y se la llevó a los labios. Luego corrió escalera abajo, lanzando pequeños chillidos de júbilo, seguido por el mono parlanchín. Susan miró a Agnes, que seguía dormida en su butaca, sin que la ruidosa marcha del chico perturbara su sueño. Lo que Emmanuel decía era verdad, reflexionó Susan. En la casa del capitán todos los días eran iguales. Agnes tenía tal reuma en sus viejos huesos que no le apetecía salir, y las 2 visitas dominicales a la iglesia eran ocasiones que se esperaban con placer como ruptura de la rutina habitual.
Lo más emocionante que había ocurrido en los últimos días había sido el paso por allí de un vendedor ambulante y la nueva melodía que ejercitaba un vecino con su viola junto a la ventana abierta. A su regreso, tras atender a sus pacientes, William traía a diario noticias del mundo exterior, pero en las semanas posteriores a la llegada de Phoebe y Joseph, Susan apenas fue capaz de mirarlo. ¿Qué se había adueñado de él? Lo que le disgustaba no era el hecho de que Phoebe fuera africana o tan distinta de una mujer blanca, sino su actitud huraña. Mantenía la vista fija en el suelo la mayor parte del tiempo y se negaba a mirar a Susan a los ojos o a devolverle la sonrisa, pero a veces observaba a Susan de un modo irritante. Trataba a William con total corrección, y eso al menos había permitido a Susan disipar el temor de que quizás él la hubiese forzado, pero estaba casi segura de que su relación con Phoebe, por más que hubiese dado como fruto un hijo, no podía ser lo que Henry había descrito como un gran desengaño amoroso. Un barullo de animadas voces llegó de afuera, y Susan se acercó a la ventana para asomarse al jardín. Emmanuel, corriendo en zigzag de un lado a otro, perseguía a Joseph. El niño, falto de aliento por la risa, tendió las manos al frente para atrapar al chico mayor, agachado detrás de un tejo podado. Emmanuel salió de un salto de detrás del arbusto y levantó en volandas al pequeño, que gritó de entusiasmo. Una nueva desazón invadió a Susan. De repente, anheló estar fuera del calor claustrofóbico de la capilla, bajo la luz del sol, brincando y jugando, ajena a toda preocupación, como cuando era niña. Apareció Phoebe y llamó a Joseph, que corrió hacia ella y le rodeó las rodillas con los brazos. Su madre lo levantó y, apoyándoselo en la cadera, lo acarició con los labios. Emmanuel lo siguió, y Susan vio a Phoebe tender la mano y darle un afectuoso tirón de orejas. A continuación, William salió al jardín, vio a los otros y se acercó a hablar con ellos. Alborotó el pelo a Joseph mientras conversaba con Phoebe. Susan los observó a los cuatro con atención mientras charlaban con toda naturalidad. Algo la incomodó. Le sorprendió descubrir que eran celos. De pronto Phoebe, casi como si se sintiera observada, alzó la cabeza y la miró directamente a ella. ¿Qué miras, Susan? Agnes se había despertado. Susan se apartó de la ventana. Observaba a Emmanuel jugar con Joseph en el jardín. El trabajo de Emmanuel no es jugar con ese niño, exclamó Agnes con un suspiro. Tengo previsto que Joseph sea mi nuevo paje y que Emmanuel le enseñe sus obligaciones. Conservo en algún baúl las libreas azules que se le han ido quedando pequeñas a Emmanuel. Después puedes buscarlas y elegir una que le venga bien al niño. Aunque Joseph vaya a ser vuestro nuevo paje, mantendréis a Emmanuel, ¿verdad? ¿Cuántos pajes necesitamos? Emmanuel abulta ya demasiado para tenerlo siempre pegado a las faldas, y se ha convertido en un muchacho irritantemente movido. Pero no lo mandaréis de vuelta a la plantación, ¿verdad? Preguntó angustiada, temiendo por Emmanuel. Uso esa amenaza a modo de vara con la que azotarlo, cuando se porta mal. Imagino que a partir de ahora podrá trabajar en la cocina. Es un chico fuerte, pero demasiado travieso para su propio bien y para mi tranquilidad. Se reacomodó en la butaca. Susan, prepárame una de tus cataplasmas para la rodilla. Hoy tengo un dolor insoportable. Barría el suelo cuando Susan bajó a la cocina. Volvió la cabeza sin responder al saludo de Susan y prosiguió con su tarea tan despacio que parecía actuar con insolencia. Peg, ante el fregadero, restregaba los cacharros de cocina con arena y cantaba una extraña melodía para sí. «Se te ve muy contenta, Peg», comentó Susan. Peg dirigió a Susan una sonrisa que iluminó su pequeño rostro contraído. «Pues sí, señora. Emmanuel me ha enseñado una canción nueva, una que le cantaba su madre. Tengo que preparar una cataplasma para la señora Fitche, pero me preguntaba si no podrías buscarme antes un currusco de pan. Vuelve a rugirme el estómago de hambre».
Peja sintió. Será el bebé. Mi madre siempre tenía hambre cuando el bebé empezaba a crecer. ¿Será por eso? Dejó caer la escoba, la recogió con semblante inexpresivo y comenzó a empujar con movimientos enérgicos la pila de suciedad hacia la puerta de la cocina. Susan se sentó a la mesa para comer el pan. Era cierto que ya casi nunca recurría al cordial de jengibre para aplacar las náuseas de su primera etapa de embarazo, y siempre esperaba con impaciencia la hora de comer. Y el bebé desde luego crecía. Había intentado pasarlo por alto, pero ella se veía obligada a aflojarse los corpiños y pronto tendría que ensanchar la cintura de las faldas. Como de costumbre, cada vez que pensaba en el bebé y en el inevitable parto, sentía una espiral de pánico. De pronto, otra vez con la boca seca por el miedo, desmigó el resto del pan entre los dedos y apartó de nuevo su pensamiento la existencia del niño que estaba por llegar. Capítulo número 15. Cuando William llegó a casa, Susan había encendido las velas y acabado de cenar. Al oír sus botas en la escalera sin explicación aparente, se le levantó el ánimo, pero cuando él abrió la puerta, ella vio que estaba sumido en uno de sus estados de taciturnidad. «No os he esperado», dijo ella, a la vez que le entregaba una bandeja de fiambre y queso. Y a Agnes le dolían tanto las articulaciones que la he ayudado a acostarse antes de lo habitual. William apartó una silla de la mesa y se sentó sin mediar palabra. Encorvado, empezó a comer con desgana el trozo de queso de su plato. Susan aguardó a que él rompiera el silencio. ¿Habéis visitado hoy la botica?, preguntó ella por fin. William alzó la vista. ¿Cómo decís? Os he pedido que fuerais hoy a la tienda de mi padre y me trajerais unas hierbas con las que preparar un cataplasma para Agnes. No me acuerdo de eso. William, ha sido esta mañana, justo en el momento en que salíais. Él empezó a pelar una manzana en silencio. Susan contempló la luz de la vela reflejada en el cuchillo, mientras la monda caía en el plato, formando una larga cinta roja. ¿Acaso no la había oído siquiera? Agnes está muy dolorida. William la miró, y ella se sorprendió al ver lo demacrado y pálido que estaba. Hoy he perdido a un paciente en Loch Acre, repuso él. Otra vez la peste. Susan se tensó, temiendo de pronto por él y por todos ellos. ¿Habéis estado expuesto? Él movió la cabeza en un gesto de negación. Lo único que he podido hacer ha sido quedarme allí impotente, mientras el vigilante encerraba al resto de la familia. Es casi una condena de muerte para ellos. Esperaba que este largo periodo de heladas pusiera fin a los contagios. No quiero ni pensar en lo que será esto en verano, atrapados aquí en la ciudad sin saber cuál de nuestros amigos y vecinos será el siguiente en sucumbir. Por un momento Susan recordó lo susceptible que había estado Arabella durante su embarazo el verano anterior, y casi se apiadó de ella. Mis conocimientos y mi formación ahora no sirven para nada, se lamentó William mientras cortaba la manzana en trozos con extraordinaria precisión.
Solo puedo reconfortar a los enfermos hasta que mueren. He intentado sajar los bubones para que expulsen la putrefacción, fumigar la habitación del enfermo y administrar todas las combinaciones de hierbas conocidas. Pero al final, la supervivencia de un paciente sigue en manos de la voluntad de Dios. Susan apartó su plato. Se puso en pie con tanta brusquedad que volcó la silla. Pensaba que no os expongáis al contagio. La mayoría de los médicos y boticarios se han esfumado, y los enfermos me necesitan. Pero podríais traer la enfermedad a casa. William, debéis andaros con cuidado. ¿Qué haría Agnes si enfermarais? Se le partiría el corazón. ¿No os da miedo? Claro que me da miedo. Por las noches me quedo en la cama despierto, bañado en un sudor frío por la preocupación. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? Nadie está a salvo. No digas eso. Susan tenía un nudo en la garganta. Sueño con escapar al campo antes de que nos ocurra algo espantoso a todos nosotros. Quiero respirar aire puro y saber que la peste está lejos. Ella misma percibía la creciente histeria en su voz. William fijó la mirada en ella con semblante inexpresivo. No es fácil para vos estar aquí amarrada a las faldas de Agnes, ¿verdad? Susan se encogió de hombros, desconcertada por ese repentino cambio de tema. Cuando trabajaba en la rebotica, era una persona útil. Mi padre me concebía un grado de libertad con el que la mayoría de las mujeres ni siquiera sueña. Pero ahora todo ha cambiado, y no estoy en situación de quejarme. Agnes me tendió una mano, y yo nunca podré pagárselo. No sé qué habría sido de mí sin... Agnes tiene suerte de haberos encontrado. Para ella, sois una compañera valiosa. William se puso en pie. Me voy a mi gabinete. Susan lo observó alejarse mientras sentía en la garganta una repentina llamarada de placer y asombro. Los cumplidos de William eran tan improbables y preciados como un rayo de sol en plena noche. Al cabo de 2 días llegó un mensajero con una nota para Agnes. Es de mi vieja amiga Mary Westcott, dijo la anciana a la vez que en su rostro arrugado se desplegaba una amplia sonrisa. Tiene previsto ir desde Devon a Watfield para ver a su hijo e interrumpirá su viaje para pasar unos días conmigo. Mary Westcott llegó el día siguiente antes de la cena, y Agnes y ella charlaron como un par de urracas. Emmanuel y Joseph, agazapados en el extremo opuesto de la capilla, hacían cosquillas a Apra con una pluma de paloma y maquinaban travesuras. Susan, sentada en el banco junto a la ventana, remendaba un raído cojín con bordado flamenco, mientras las 2 ancianas, aparentemente ajenas a su existencia, se ponían al corriente de los chismes de los últimos 10 años. Cuando ya no les quedaron más reputaciones que arruinar, pasaron a las reminiscencias. Al cabo de un rato, Susan, arrullada por el sonido de sus voces, apoyó la cabeza en la pared y se adormiló. Despertó sobresaltada por el chasquido de un picaporte y experimentó un súbito placer al ver a William abrir la puerta. ¿Recuerdas a Mary Westcott, verdad, Will?, preguntó Agnes. ¿Cómo no?, contestó Will, inclinándose sobre la mano de Mary. Me alegro de veros.
La tía Agnes disfrutará de vuestra compañía. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Son tantos los amigos que han muerto que resulta grato estar con alguien de mi propia edad para variar. Como las dos estáis tan ocupadas, tía, he pensado que tal vez mañana podáis prescindir de Susan. ¿Prescindir de ella? ¿Qué te traes entre manos? Le prescribo aire campestre para que recupere el color en las mejillas. Tengo un asunto pendiente en Merryfields e iré allí de visita. Agnes enarcó las cejas. ¿Te apetece acompañar a William en su visita a Richcombe, Susan? Si no me necesitáis, lo haría gustosa, respondió Susan, su corazón henchido de júbilo ante la sola idea. Contuvo la respiración mientras Agnes, con los labios apretados, se lo pensaba. Sería indecoroso que viajaras sola con William, dijo Agnes por fin. Puede acompañarnos Joseph, terció William. El niño se divertirá con el viaje en barca. Susan lo miró de soslayo, sin dejar de preguntarse si buscaba acaso una oportunidad para conocer mejor a su hijo. La idea le causó desazón. Emmanuel, sentado a los pies de Agnes, se revolvió y le lanzó una mirada de desesperación. ¿Quizá podría llevarme a Emmanuel? Emmanuel la recompensó con una amplia sonrisa. Agnes asintió. Esa idea ya me parece mejor. Prescindiré de él durante el día, pero Joseph se quedará a mi lado en su lugar. Susan trató de descifrar la expresión de William, para ver si le importaba no llevar consigo a su hijo de corta edad, pero él permaneció impasible. Muy bien, dijo William. Susan, mejor será que os preparéis para ponernos en camino muy temprano, ya que tendremos que viajar a remo contracorriente. ¿Me disculparán las señoras si hoy no las acompaño en la cena? Tengo que ver a varios pacientes esta noche, porque mañana estaré fuera todo el día. Se despidió con una inclinación de cabeza y se marchó. Vaya, comentó Mary, tu sobrino es ya un distinguido caballero, Agnes. Le irá bastante bien en la vida, contestó Agnes, incapaz de disimular en su ufana sonrisa el afecto que sentía por él. Me sorprende que no haya tomado esposa. William nunca ha sido aficionado a galantear con las damas, y solo una muchacha excepcional captará su corazón. Conmigo ha sido absolutamente encantador. Agnes soltó una carcajada. Entonces quizás sea mejor que le hagas tú misma una propuesta. Mary se rió de tal modo que le entró un ataque de hipo, y Susan tuvo que mandar a Joseph a la cocina en busca de un vaso de cerveza para aliviarla. Susan, entusiasmada ante la perspectiva de la excursión, se levantó antes de rayar el alba. Pronto, mientras se recogía el pelo con unas horquillas y tarareaba, vio por la ventana de su alcoba que el sol asomaba ya entre las nubes rosadas. Deseó tener alguna prenda bonita que ponerse en lugar de su habitual vestido de luto, y al pensarlo, la asaltó un repentino sentimiento de culpabilidad por semejante falta de respeto al recuerdo de Henry. William ya estaba sentado a la mesa del comedor en la capilla cuando ella llegó. Confío en no haberlos hecho esperar, dijo. Ni mucho menos. Desayunad bien. Puede que no sea fácil encontrar algo de comer durante el viaje.
Phoebe llegó con los restos de la empanada de la noche anterior, una barra de pan, manzanas y una jarra de cerveza, y lo dispuso todo en la mesa. Susan, atenta a los movimientos de Phoebe, se preguntó si algo en su comportamiento delataba su especial relación con William. No obstante, su expresión fue tan insolente como de costumbre cuando alzó la vista y vio que Susan la observaba. Bajando otra vez la mirada, Phoebe preguntó: ¿Alguna otra cosa, señor? Eso es todo. Susan advirtió que Phoebe estaba más llena desde que se alimentaba con regularidad y que su piel había adquirido el lustre de la buena salud. Phoebe salió del comedor con un contoneo de cadera y Susan se quedó vagamente exasperada. William cortó una gran porción de empanada y la sirvió en el plato de Susan. «Comed, estáis muy delgada». «Tengo hambre voraz a todas horas». Señal de que todo va como es debido. William estaba de mejor ánimo, pensó Susan. Quizá la perspectiva de una escapada al campo le inspiraba también a él un talante festivo. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó ella. Debo visitar mi antigua casa familiar. Cuando mis padres murieron, vine a vivir con la tía Agnes, pero nunca he soportado la idea de vender Merryfields. Hoy tengo un asunto que tratar con mi arrendatario. ¿Volveréis allí algún día? Él arrancó un pedazo del pan del día anterior y lo mojó en la cerveza. Tengo mucho que hacer en Londres, sobre todo ahora que el brote de peste está recrudeciéndose. Considero que es mi deber como médico permanecer aquí. Apuró la cerveza. A propósito, debéis saber que he pactado un buen precio por vuestro ron. Eso os permitirá saldar otra parte de las deudas de Henry. ¡Qué alivio! ¡Cuánto os lo agradezco! No tiene la menor importancia. William se llevó la mano al bolsillo del abrigo y extrajo una bolsa de piel. No puedo consentir que el nombre de la familia se manche, ¿no creéis? Y la tía Agnes ha decidido que, como está muy satisfecha con vuestros servicios, os aumentará un poco el salario. Confío en que pronto quedéis libre de deudas. Susan alcanzó la bolsa que él le ofrecía. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento. Emmanuel abrió la puerta, cargando con una cesta y una manta plegada. «Podemos salir cuando deseéis», anunció Susan. William había dispuesto las cosas para que una barca los aguardara en la escalera pública de Whitefriars. Sujetó a Susan firmemente del brazo mientras descendían por los peldaños, desgastados y resbaladizos a causa del cieno verde, y le ayudó a acomodarse en la barca con la manta remetida en torno a las piernas. El río se arremolinaba en torno a ellos, formando una espuma untuosa, y Susan vio pasar en la corriente a una rata ahogada, hinchada hasta el doble de su tamaño. Se llevó un pañuelo empapado con agua de lavanda a la nariz para protegerse del hedor. El barquero apartó la embarcación de la orilla, y el sol ya calentaba lo suficiente para que le asomaran gotas de sudor en la frente cuando empezó a remar cauce arriba. Un denso tráfico de transbordadores y gabarras cargadas de carbón o troncos surcaba en el río, y el barquero debía permanecer alerta para evitar una colisión. Susan encontró numerosos motivos de interés a su paso ante Somerset House y la Nueva Lonja, y luego Whitehall
y Westminster. Pronto consiguió olvidar el hedor del río, hipnotizada por las gotas que caían de los remos, relucientes como diamantes por efectos del sol. El chirrido y el golpeteo regulares de los remos en los escálamos le resultaron curiosamente tranquilizadores mientras avanzaban. No mucho tiempo después dejaron atrás el tramo concurrido del río, y el aire empezó a ser más limpio. Los árboles, recién revestidos de verde, sumergían sus ramas en las crecidas aguas, y los patos nadaban junto a ellos y graznaban ruidosamente. Emanuel, tendido boca abajo en la popa, hundía los dedos en el agua y agarraba las hojas flotantes. De vez en cuando se volvía para dirigir a Susan una ancha sonrisa por encima del hombro. William detectó una de esas sonrisas del chico, y él mismo contrajo las comisuras de los labios en una expresión risueña. Parece que, sin saberlo, he dado licencia para salir de la cárcel durante el día a 2 reclusos de la casa del capitán. Pese a su tamaño, Emanuel es poco más que un niño, dijo Susan. Le cuesta soportar el encierro. Mi tía lo ha mantenido a su lado demasiado tiempo. Ya es hora de que se ponga a trabajar en algo en que pueda utilizar su fuerza. Susan se preguntó si William se proponía mandar a Emanuel a algún sitio, tras convencer a Agnes de que Joseph podía sustituirlo. Sin duda, desearía mantener a su hijo a su lado. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer Emanuel?, preguntó ella. Debería volver a la plantación. Impulsivamente Susan alargó el brazo y agarró a William de la mano. Eso no, por favor. Lo aterroriza la posibilidad de que lo manden a trabajar a los campos. Su padre sufrió una muerte atroz después de una paliza del capataz. William enarcó las cejas. Habría pensado que sería más feliz allá en Barbados. Pero es cierto que la vida de un peón en los campos es difícil para quienes no obedecen. La miró con expresión de curiosidad. ¿Os preocupa el chico? He llegado a conocerlo bien después de tantas horas juntos en compañía de Agnes. No había imaginado que llegaría a entablar amistad con un africano, pero en muchos sentidos no es distinto de como recuerdo a mi hermano Tom. Y ahora Joseph va a ocupar el lugar de Emanuel. ¿Os preocuparéis también por él? Pues sí, supongo que sí. ¿Cómo no iba a preocuparse por un niño que era fruto de una unión tan insólita? Quizá podríais impartirle lecciones. Susan abrió la boca para contestar, pero volvió a cerrarla. Había estado a punto de preguntar si un niño africano, al menos medio africano, era capaz de aprender a leer. Pero se le antojó una pregunta descortés, habida cuenta de que Joseph era hijo de William. Debo deducir que os disponíais a preguntar si Joseph posee inteligencia suficiente para recibir lecciones. Tengo poca experiencia para juzgar a ese niño, respondió Susan con el tono más sereno posible. ¿Cómo demonios conseguía William adivinarle tan a menudo el pensamiento? Lo considero perfectamente capaz de aprender a leer y a vos os considero perfectamente capaz de enseñarle. Me honra, respondió ella con mordacidad. No tiene mayor importancia. Susan advirtió con sorpresa un destello malicioso en la mirada de William. Sería un desafío para vos y os ayudaría a matar el tiempo cuando mi tía dormita junto al fuego. Además,
Me complacería ver que el niño recibe una educación. Quizá a su debido tiempo eso le proporcione una vida mejor. Al igual que Manuel, no podrá ser paje toda su vida. No, eso ya lo sé. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer? Podría encontrar trabajo como sirviente de rango superior. Pero, claro, es vuestro esclavo, y podéis hacer lo que consideréis oportuno. No mientras dependa de Agnes para conservarlo. Además, no me gusta la idea de tener en propiedad a un ser humano. Nunca me había detenido a pensar en ello hasta que conocí a Emmanuel. No puede estar bien que hombres y mujeres sean arrebatados de sus hogares para ser vendidos en esclavitud. ¿No creéis? Coincido con vos, pero otros no estarían de acuerdo. Se han amasado grandes fortunas gracias a la esclavitud. Joseph no es más que un niño, y si lo vendiera, quizás su nuevo amo no fuera amable con él. Podríais concederle la libertad, pero no antes de que crezca y disponga de un medio de vida. Exactamente. Y eso nos lleva otra vez a la educación. Sí, ya veo, afirmó Susan pensativa. Haré lo que pueda para ayudarle. Era ya mediodía cuando llegaron a su destino. El barquero amarró el bote a un atracadero situado entre las Eneas, y Susan y sus acompañantes desembarcaron. Había poco que ver salvo los árboles y los campos de la otra orilla. William la tomó del brazo. Tened cuidado. Al final del atracadero había una verja en una tapia. William sacó una llave del bolsillo y la abrió. Susan cruzó la verja y entró a un amplio vergel. Los árboles estaban en flor y su fragante aroma perfumaba el aire. La hierba, muy alta, pronto le empapó el dobladillo del vestido. Pero apenas se dio cuenta mientras contemplaba, con exclamaciones de placer, las flores silvestres que crecían con profusión entre la hierba. A cierta distancia había una colmena, y el zumbido de las abejas sonaba por todas partes. De niño, pasé muchas horas felices sentados en las ramas de este viejo manzano, dijo William sonriente. Y aprendí, en mis propias carnes, a no ser glotón con las ciruelas verdes de ese árbol de ahí. Pero venid, iremos a la casa. Susan se maravilló al ver a William de pronto tan accesible y relajado. ¿Era acaso ese el efecto que ejercía en él Mary Fields? Abandonaron el vergel y, agarrados del brazo, recorrieron un paseo flanqueado de tejos bien podados que se alzaban como centinelas a ambos lados del camino de grava. Frente a ellos, al final del paseo, se alzaba una gran casa de ladrillo con altas mansaradas y chimeneas en espiral, cuyo desvaído color recordaba las rosas del Damasco. Mary Fields, dijo William. Susan sonrió. Esto es precioso. ¿Verdad que sí? Emmanuel, corre hasta la casa y dile al señor Somford que hemos llegado. Si esta fuera mi casa, desearía vivir aquí, afirmó Susan. Mary Fields merece una familia que le dé vida, y a mí se me necesita en Londres. ¿No podríais ser de utilidad también como médico rural? ¿Pretendéis libraros de mí? No, claro que no. Se detuvo viendo que él sonreía. Le tomaba el pelo. Había empezado a respetarlo, a sentir empatía por él, pero nunca había esperado que se relajara tanto.
Roger Somford, el arrendatario de William, un hombre alegre de mediana edad con una sonrisa cálida, salió a recibirlos. «Permitidme que os presente a un miembro de mi familia», dijo William. «La señora Savage me ha acompañado hoy para escapar del aire nocivo de la ciudad durante unas horas. En estos momentos mi mujer y mis hijas no están en casa», explicó Roger Somford con arrugas de preocupación en la frente, «y por lo tanto no podrán entreteneros mientras el doctor Ambrose y yo nos ocupamos de nuestros asuntos». «Descuidad», dijo Susan. «Si no os importa, daré una vuelta por el jardín y me sentaré tranquilamente al sol». «Vuestro criado puede ir a la cocina a por un refrigerio, y pediré a mis sirvientes que pongan una mesa en el jardín de nudo y os lleven pasteles y cerveza». «Eso me encantaría». Los dos hombres, seguidos de Emmanuel, se dirigieron hacia la casa y desaparecieron en su interior. Susan deambuló por los senderos deteniéndose a aspirar el aroma de una madreselva de flor temprana y a examinar una maceta donde habían plantados bulbos de flores exóticas de Holanda. Al cabo de un rato, Emmanuel se acercó al trote para anunciarle que el refrigerio la esperaba, y ella lo siguió hasta el jardín de nudo, donde habían colocado una pequeña mesa en la grava entre los setos de boj recortados. Una joven doncella aguardaba para ofrecerle el aguamanil y una servilleta limpia para servirle cerveza, e insistirle en que comiera un pastel o dos. Cuando la muchacha regresó a la cocina, Susan comió 2 de los deliciosos pastelitos, salpicados de nueces y azúcar, y al final se laminó los dedos y recogió las últimas migajas. Emmanuel la observó con una expresión anhelante en los ojos castaños, y ella, para burlarse un poco de él, dejó la mano suspendida sobre el último pastel. Por fin cedió y se lo entregó a Emmanuel. «Quédate aquí y disfrútalo. Yo quiero pasear un rato sola». «Sí, señora», dijo él radiante. «Gracias, señora». Todavía sentada se le cayó la servilleta y se agachó a recogerla. Cuando se irguió, se percató de que Emmanuel tenía la mirada fija en el pronunciado escote de su vestido, y se sonrojó, consciente de que con el embarazo le había aumentado el tamaño del busto, por lo normal discreto. Supuso que Emmanuel había llegado a una edad en que esas cosas le interesaban. Se levantó de la silla sin mirarlo a los ojos y se alejó, a explorar un umbrío pasadizo de tilos de ramaje entrelazados que conducían a un estanque con un cantarín surtidor en el centro. Dejó que el agua fresca se escurriera entre sus dedos, y vio entonces un banco de piedra adosado a la tapia del jardín, bajo el sol. Se sentó, deleitándose en la paz y la quietud de aquel entorno, tan distinto de Londres, donde los sonidos de la ciudad estaban siempre presentes. Era un lugar especial y secreto cuya existencia nunca conocería nadie al otro lado de las tapias de ese jardín. ¿Cómo era posible que William fuera el dueño de Merry Fields y soportara no vivir allí?, se preguntó. Tendió una mano para pellizcar las hojas de un arbusto de lavanda, semejante a agujas, y olisqueó el aroma penetrante y limpio impregnado en sus dedos. Detrás de la lavanda crecían altos tallos de ajenjo. Se levantó para acariciar sus esponjosas frondas. Cuando miró con más atención, vio menta y tomillo, cuyos nuevos brotes asomaban entre el manto de hierbajos. Un huerto de hierbas medicinales. Incapaz de resistirse, arrancó un manojo de alcine y, con la ayuda de un palo, desprendió una raíz de diente de león. Notó en los dedos de tierra caliente por efecto del sol
y la invadió una maravillosa sensación de bienestar. Fue en el momento en que tiraba de una mata de yantén cuando ocurrió. Al principio solo sintió un cosquilleo, luego un golpeteo más insistente. Dejó el hierbajo y se llevó las manos al vientre. Ahí estaba otra vez. ¡Uy! Exclamó. De pronto le flojearon las rodillas y se sentó en el banco. Cerró los ojos, deslumbrada por el sol, y esperó en silencio. Unas estrellas aparecieron en el interior de sus párpados y, a continuación, sintió de nuevo ese nimio movimiento. Parpadeó para quitarse las lágrimas y se rodeó con firmeza la cintura con los brazos. Su hijo le daba a conocer que estaba vivo y coleando. Ese prodigio la pilló totalmente por sorpresa, y la asaltó una repentina sensación de vergüenza por haber intentado negar durante tanto tiempo la existencia misma de ese niño. Era una persona real a medio hacerse, tan real como ella misma, con un alma propia. Lo siento, susurró. Perdóname. Sacó del corpiño la cinta negra en la que estaba ensartada la alianza nupcial de Henry. Era ya tarde para que Henry conociera a su hijo, pero ella juró, en ese momento, dar al bebé amor suficiente por los dos. Oyó el ruido de unos pasos en la grava, y al alzar la vista, vio que William se acercaba con andar enérgico por el sendero. Deseó compartir con él su sensación de asombro, pero con la emoción se le demudó el rostro. —Susan, ¿estáis llorando? Él la sujetó por el hombro y se arrodilló en el sendero para mirarla a la cara. Estaba tan cerca que ella vio motas doradas en sus ojos oscuros. Le pareció un gesto natural inclinar la cabeza hasta apoyar la mejilla en la mano con él. Cerró los ojos mientras se deleitaba con el calor de la piel de William en contacto con la suya. —Susan, querida, ¿qué pasa? Ella respiró hondo y se enjugó las lágrimas. —No os preocupéis, estoy bien, pero me ha ocurrido algo maravilloso. El bebé ha despertado. Le sonrió trémulamente, deseosa de compartir con él el don de ese momento perfecto. Él vio la cinta dentro de su mano cerrada y tiró de ella hasta desprenderla. Contempló la alianza nupcial. —¿Lo echáis de menos? —preguntó con rostro curiosamente inexpresivo. ¿Cómo podía contestar a eso con la verdad? Si decía que rara vez pensaba en Henry, daría una imagen en extremo insensible. —Siento que mi hijo no vaya a conocer a su padre —respondió por fin—, pero ya no tengo miedo. No puedo explicarlo, pero estoy segura de que mi hijo y yo sobreviviremos. No hay razón para pensar lo contrario. William se irguió y se sacudió la grava del calzón. Mi madre murió en el parto, explicó ella. De pronto le pareció imprescindible confiarse a él y hacerle entender. Fue una muerte brutal, y el bebé murió de la manera más horrenda e imaginable. Se interrumpió para tomar aire y serenarse. Siempre he tenido un miedo atroz a correr la misma suerte. La atención médica es ahora mucho mejor que en los tiempos de vuestra madre. La sequedad de su tono incomodó a Susan. —Mirad —exclamó ella con un esfuerzo por devolver a William a su estado de relajación anterior—. He encontrado un jardín de hierbas medicinales. Lo han invadido las malas hierbas, pero he arrancado ya unas cuantas. Él se inclinó para examinar el terreno y su expresión se suavizó. Esto lo plantó mi madre cuando yo tenía más de 8 años. Recuerdo que le ayudaba a recoger hierbas para la destilería.
Qué suerte la suya poder tener un jardín tan magnífico. Pero no tanto como para vivir y disfrutarlo. Permanecieron en silencio durante un rato, sumidos ambos en sus melancólicos pensamientos, a la vez que el alegre ánimo de Susan se disipaba como la bruma matutina. Es hora de marcharse, anunció William al tiempo que se protegía con la mano los ojos del sol. ¿Dónde se ha metido ese condenado muchacho? Susan wow, lo espantó. Susan lo oyó respirar, suspirar. Susan lo oyó suspirar. Su exhalación agitó el aire en la repentina intimidad. Se apartó de la puerta y corrió por el pasillo hasta su escoba. Susan es bruja. Susan se... Ay, no. Susan. Y los palos nadaban junto a ellos y graznaban. Patos, no palos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo de hoy. Ahora sí creo que sí fue medio fuerte y medio raro lo que pasó con William, pero creo que todo va como ya agarrando un tono de relajación, ¿verdad? Ahora sí por fin. También pues quiero recordarles, o bueno, para los que no saben y llegaron hasta este capítulo y quieren como adentrarse más en la historia, por aquí arribita les estaré dejando la lista de reproducción desde el primer capítulo y hasta este del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya entretenido. Ya saben, si fue así, regálenme un like. Y si no estás suscrito y con esta historia te he atrapado, espero que se puedan suscribir. Es totalmente gratuito. Le dan clic en suscribirse en todas para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y bueno, pues ya sin más y sin voz, hasta aquí la dejamos y ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.